Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de Las 5 Reglas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los personajes. Me gusta hablar de los personajes al principio porque creo que son una de las partes más importantes que hay dentro de una novela. Hay pocas novelas cuya historia sea buena y los personajes sean malos que termine siendo exitosa. ¿Por qué? Porque normalmente los personajes son los que hacen el corazón de la novela. Puedes tener incluso una historia no tan buena, pero si tus personajes son lo suficientemente buenos y carismáticos como para que capturen la emoción y el sentimiento de la audiencia, o más bien de los lectores, entonces va a ser mucho más fácil que los lectores puedan identificarse con ellos y que terminen por adoptar la novela como algo que les guste. Evidentemente lo que queremos lograr es que ambas cosas sean buenas, tanto la trama como los personajes. Pero los personajes sin duda son mi parte favorita de las historias. No es que conozcas cada detalle acerca de tus personajes y de cómo estos se involucran en cada momento de la trama. Realmente no es necesario que sepas absolutamente todo acerca de ellos. Pero sí es importante que conozcamos 3 cosas básicas que yo les planteaba al principio de estos videos. La primera de ellas son características. ¿A qué me refiero con características? Bueno, no solo queremos hablar sobre características físicas, pero sí son muy importantes. Nuestro personaje, ¿qué es? Es un humano, para empezar, porque muchas veces partimos de la idea de que todos queremos que somos humanos, ¿no? Y todos nuestros personajes van a ser humanos. Pero ¿qué tal que es un alien? ¿O qué tal que es un elfo, un duende, un hada, un monstruo marino? No lo sé, hay tantas historias allá afuera que no se sabe. Pero si es un humano, si es un monstruo marino, si es un duende, si es algo, evidentemente tiene una descripción, ¿no? No creo que sea un hombre invisible. E incluso si es un hombre invisible, puede tener una descripción. Así que sí, la descripción es importante. Y las características físicas son bastante importantes. ¿Por qué? Porque nos hace que el personaje tenga una cara en nuestra imaginación. ¿Y a quién no le gusta ponerle caras a las cosas? Entonces, ¿qué es lo que sabemos sobre nuestro personaje? A lo mejor es una persona castaña, a lo mejor es pelirrojo. Por ejemplo, en Ana de las Tejas Verdes, una cosa muy importante de Anne es que ella es pelirroja y no le gusta ser pelirroja. Entonces, ahí hay algo bastante importante acerca de su descripción física que nos incumbe saber y que nuestro personaje nos los deja saber porque es algo que la define bastante. A lo mejor es una persona muy fuerte, es una persona un poco chaparrita para lo que se dedica. ¿Qué tal que es un jugador de fútbol americano que no corresponde con las características físicas normales de un jugador? Y tal vez para eso es lo que nuestra trama vaya, o hacia allá es hacia donde va nuestra trama. Otra cosa muy importante acerca de las características, que no solo son las físicas, son también las emocionales. Y aquí es donde yo les digo que deben de haber otras 2 cosas importantes: aspectos positivos y aspectos negativos. Ninguna persona en este mundo es solo buena o solo mala. Deben de tener algo positivo y algo negativo, o desde nuestro punto de vista que sea positivo y desde nuestro punto de vista que sea negativo, porque eso está un poco debate. Entonces, es importante que les demos a nuestros personajes valores, virtudes, defectos. Por ejemplo, es un personaje bastante alegre, o es un personaje que es muy generoso, es una persona muy cariñosa, es una persona muy preocupada por el planeta y el medio ambiente, tal vez es así como hasta luchadora de los derechos de los animales, ¿no? Trabaja en Greenpeace, toda la cosa. O a lo mejor es una persona que es muy rebelde, a lo mejor es alguien que tenga mal carácter, alguien que se enoje con facilidad, alguien terco, alguien impulsivo. Y todo esto puede coexistir en una sola persona. No crean que solo tenemos que darles cosas buenas, cosas malas y una que 2. Las personas son tan complejas que nuestros personajes también tienen que ser complejos. Digo, no estoy pidiendo que escribas todo un estudio psicológico sobre un personaje, pero sí es importante tener en cuenta que nuestro personaje va a tener aspectos positivos y aspectos negativos. Entre estos aspectos negativos pueden ser cosas que no solo tengan que ver con la parte emocional, tanto como virtudes y defectos, sino que también pueden ser cosas como que le irrite cierta cosa, que le tenga miedo a ciertas cosas. Por ejemplo, a lo mejor es una persona a la que le da miedo los insectos, que le da miedo, es claustrofóbico. Hay muchas fobias allá afuera. Les sorprendería saber cuántas fobias existen. No necesariamente tiene que tener una fobia, pero a lo mejor le da miedo los perros, no sé. Bien, el siguiente tema que tenemos que tener muy en cuenta es nuestra motivación. La motivación del personaje. La motivación es lo que hace que nuestro personaje se mueva. Es lo que hace que la trama tenga lugar. Si no tuviera una motivación, no tendríamos que escribir historia para empezar, ¿no?
¿Cuál es la motivación de nuestros personajes? Normalmente nos enfocamos mucho en la motivación del personaje protagónico, pero eso no significa que él sea el único que tenga una motivación. Y aquí es donde entra la parte curiosa. ¿Cómo es que esta motivación de nuestros diferentes personajes principales hace que choquen entre ellos? O que se conozcan, para el caso. Una vez que ya tenemos esta motivación, que ya sabemos qué es lo que está moviendo a nuestro personaje a hacer lo que tenga que hacer a lo largo de la historia, tenemos que darle un obstáculo. Porque si no, pues nuestra historia acabaría muy rápido. Y no tendría sentido la historia realmente. Así que tenemos que ponerles obstáculos. Lo sé, la vida no es tan sencilla como parece. Así que a veces hay que ser la mala persona en el cuento. Estos obstáculos pueden ser bastante variados. No hay que quedarnos simplemente con el antagonista. El obstáculo puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser un problema. Incluso dentro de nuestro personaje puede existir el obstáculo. ¿Qué es lo que motiva al personaje, pero qué es lo que lo detiene para alcanzar esa motivación? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué mi personaje no puede llegar a este lugar? ¿O no puede conseguir esta cosa? ¿O no puede ser esto que él quiere ser? ¿O no puede obtener lo que quiera que tenga que obtener? No sé. Depende de cuál haya sido tu motivación, es cuando podemos definir nuestros obstáculos. Ahora, con decir que nuestro personaje tiene un obstáculo, no quiero decir que sea el mismo obstáculo que compone toda la trama. Puede ser el mismo, claro que puede, o pueden ser diversos obstáculos. No tenemos que quedarnos solo con un obstáculo, y sé que estoy diciendo muchas veces la palabra obstáculo, pero es para enfatizar el punto. Es muy probable que tengamos un obstáculo principal dentro de nuestra trama, o sea, ¿qué es lo que hace que nuestra trama vaya teniendo altos y bajos, o qué es lo que hace que nuestro personaje no llegue al final, sino que tenga que pasar por todo el conflicto? Y ya habíamos hablado de eso en los esquemas, también les dejo el enlace a ese video por si lo quieren ver. Pero lo importante aquí es saber que puede haber diversos obstáculos. Cada personaje va a tener su propia situación que le impide llegar a donde quiere llegar. Y es por eso que nuestra historia existe en un primer lugar, ¿no? Ya habíamos dejado eso bastante claro. Sin embargo, estas dificultades personales pueden ser el motivo de la trama, pero también pueden ser partes de la trama, no necesariamente el obstáculo principal, sino que puede haber diversas cosas que nuestro personaje vaya teniendo que enfrentar, diversas situaciones, así que no te preocupes si te surgen muchos obstáculos, eso también puede ser positivo para la historia. Esto para solo plantear al personaje, no se lo recomiendo hacer con todos los personajes porque sería un rollo. Al principio sería mejor que solo lo hicieras con tus personajes más importantes, ya sea tus protagónicos, tus antagónicos y a lo mejor alguno que otro secundario si crees que eso es algo importante para la novela. Pues bien, como en este video solo vamos a hablar acerca de plantear los personajes, no me quiero meter tanto en voces y en backstories y en trasfondos y en nombres y cosas, pero sí quiero tocar puntos importantes que vale la pena considerar desde este momento. Ya que tienes estas tres cosas que son realmente importantes, como son las características, la motivación y el obstáculo, también hay puntos que tenemos que considerar. 1. El nombre del personaje. Mucha gente cree que el nombre es algo que solo sale por ahí, pero ¿a poco tus papás te pusieron el nombre solo porque dijeron, bueno, hoy me voy a levantar y le voy a poner ese nombre a mi hija? Seguro que era porque mínimo les gustaba, ¿no? Entonces, dale un poco de amor al nombre del personaje porque eso va a ser lo que defina su personalidad también. Otra cosa importante es pensar que nuestro personaje tiene más que solo la historia que estamos contando. No nacieron el día que decidiste escribir. Digo, sí, pero no. Para efectos de la historia, no. Entonces, piensa también en el pasado de tu personaje, en por qué se volvió así. No tienes que saber todo aún. Como te digo, este es el proceso solo en el que te estás planteando al personaje, no lo estás definiendo, pero sí es bueno que vayamos conociendo cuál es más o menos el pasado de nuestro personaje para que puedas saber cómo va a ir actuando y cómo va a ir definiendo su personalidad. Esa es una cosa muy importante, hay que respetar la personalidad de cada personaje. Suena como un trabalenguas, pero es importante que lo recordemos. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en la que el personaje va a tener sentido. Si de repente a la mitad de la trama le cambias la personalidad porque quieres que haga algo que nuestro personaje normalmente no haría, tienes que tener una muy buena excusa para hacer eso. Si no la tienes, no lo hagas. ¿Por qué? Porque la historia pierde credibilidad. Vas a dejar al lector como,
¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero si ella dijo toda la vida que ese chico no le gustaba, ¿por qué se termina casando con él? No lo sabemos. Y si no lo sabemos, no vale, no tiene sentido, no te lo creo. Nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno definir esta personalidad y no solo definirla, respetarla. Para empezar a hacer esto siempre sería bueno que tengas una lista sobre cada personaje, cuáles sus aspectos físicos, cómo es más o menos, cuál es su perfil, así como si tuvieras un profile, ¿no? Edad, nombre, pues características físicas importantes, por qué esto es importante para la historia, cuál es su motivación, por qué esta motivación no la puede alcanzar, cuál es su obstáculo. Algún dato que quieras adquirir, ¿no? Por ejemplo, datos importantes, no sé, a lo mejor desde el principio ya sabes que tu personaje tiene un pasado tormentoso, o que tu personaje tiene estos traumas, o que tu personaje no cree en el amor, o que el personaje quiere ser el médico más famoso del mundo porque su padre murió y él no lo pudo salvar. Son cosas que realmente son importantes y que ya sabemos desde un principio, porque eso nos van a dar cierta pauta para continuar con la historia. Incluso eso te puede dar muchas más historias, que es lo que suele hacer el método Snowflake o copo de nieve del que hablamos en los esquemas para escribir. Y pues bueno, este solo es un video sobre cómo plantear a los personajes. Más adelante, cuando vayamos viendo otras partes de cómo escribir una novela, llegaremos al punto de delinear a los personajes y ahí es cuando ya hablaremos acerca de la voz, acerca de el background de cada personaje o el backstory o el trasfondo de cada personaje. Hablaremos también acerca de cómo darle cierto carácter a cada personaje y respetar su voz a lo largo de los diálogos. Y vamos a hablar sobre cómo estas características, motivación y obstáculo pueden agrandarse para incluirse perfectamente bien dentro de la trama y dentro de las subtramas. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado el video. Como siempre, suscríbanse, denle like, compartan el video si es que creen que alguien lo pueda utilizar. Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Y pues bueno, nos vemos hasta la que sigue.